Frente a Frente presenta el tema del día. En Honduras, la ley responsabiliza de sus acciones a los niños y niñas de 12 años en adelante, cuando ellos y ellas están en plena etapa de desarrollo físico, intelectual, moral y ético. Los niñas que tenemos aquí como usuarios del sistema penal de niñez son los jóvenes que han incurrido en una infracción y la mayoría de ellos son los que viven en condiciones de extrema pobreza. Han incurrido en una infracción porque son víctimas del crimen organizado, porque ellos los utilizan para que distribuyan drogas, los utilizan para cobrar el mal llamado impuesto de guerra, o sea, para el delito de la extorsión, y con mucha frecuencia son detenidos ellos en compañía de adultos. De una u otra forma no se les están satisfaciendo los derechos que tienen a la educación, a la salud, a la alimentación, a una familia, a un nombre, a una nacionalidad. El Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora tiene como finalidad la rehabilitación integral y la reinserción a la familia y la comunidad, con enfoque de derechos humanos y género. Antes de juzgarlos, escúchalos, porque no hay jóvenes malos. El tema del niño y la niña en conflicto con la ley ha adquirido notoriedad en Honduras. Diariamente, los medios de comunicación transmiten noticias en los que muestran a niños, niñas, adolescentes y jóvenes involucrados en infracciones penales, vulnerando su derecho a la confidencialidad. Ellos solo sienten el rechazo, y los medios de comunicación aportan mucho a ese rechazo. ¿Por qué? Porque al estar al acceso de todo el mundo, en cómo se da una noticia, en cuando detuvieron a tal adolescente, cómo se transmitió esa noticia, si no se cubrió su imagen, por ejemplo, si no se le respetó ese derecho, y saber que lo vio prácticamente a nivel nacional e internacional, eso al final de cuentas te limita mucho y se van generando ideas erróneas de que yo ya soy así, soy un delincuente y nadie nunca me va a aceptar, nadie nunca va a ver quién soy realmente. Entonces se encierran en ese mundo, el mundo en el cual ya les ha afectado, o la sociedad les ha afectado en sí, y les debe mucho, pero que lo siguen haciendo todavía. Entonces no le brindan oportunidades y no le dan los espacios adecuados para poder ser lo que ellos quieren ser. Esto además repercute negativamente en su formación, considerando que ellos y ellas aún se encuentran en una etapa de desarrollo intelectual, física y moral. Ahí es muy importante el papel de los medios de comunicación, en el sentido de que tenemos medios de comunicación que siempre se están quejando de que la juventud se porta mal, que es rebelde, que no obedece, que no atiende. Entonces, hay una visión negativa de la juventud. Yo creo que los medios de comunicación podrían hacer un gran papel en la sociedad, generando más bien una percepción de lo positivo que tiene la juventud, de la esperanza que significa la juventud, del presente que significa la juventud, para que en lugar de desconfiar de ellos, les apoyamos y puedan seguir adelante. Sigue siendo un reto cumplir con el principio de confidencialidad en materia penal juvenil. Justo la violación a ese principio es lo que les lleva a la estigmatización y la falta de oportunidades educativas y laborales cuando él y la adolescente vuelven a la comunidad. Antes de juzgarlos, escúchalos, porque no hay jóvenes malos. Frente a Frente presentó el tema del día. Buenos días. Coincide que la planificación de este tema para hoy martes, la justicia penal juvenil, que es la aplicada a los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18 cuando cometen un hecho calificado como delito en el Código Penal. La planificación de este tema para hoy coincide con una noticia que publica Diario El Heraldo, que debido al estado de emergencia decretado en todos los centros penitenciarios del país, donde se destituyó a Felipe Morales como director del INAMI, dando paso a Percy Saldívar, subcomisionado de la Policía Nacional, ahora la administración del INAMI, del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores, pasa a manos de la Policía Nacional.
Coincidencia que hoy tengamos aquí en el set a la exfiscal de Protección de la Niñez, Nora Urbina, a Giuseppe Solfrini, director Organización Doquita, aquí. Gracias. A mi derecha, bienvenido, buenos días, es un placer tenerlo en el programa, y a Gustavo Blanco, director del Centro Pedagógico Nuevo Jalteva, y de veras que Nuevo Jalteva, ¿verdad? Por lo menos la infraestructura. Sí, así es. Por lo menos la infraestructura que yo conocí en los 70. Yo conocí en las 70, visitaba mucho Jalteva, no para rehabilitarme, no como huésped, sino por la cercanía geográfica de mi lugar de origen. Entonces, coincide la presencia de ellos, hablar de este tema de la justicia penal juvenil, con esta decisión que se ha tomado, que el INAMI, que el Instituto Nacional de Menores Infractores pase a manos de la policía. ¿Por qué me parece contradictorio esto? Porque esta es una justicia que se aplica a personas en proceso de desarrollo. Su enfoque es educativo y restaurativo. Sin embargo, las sanciones, ustedes saben, pueden implicar la privación de la libertad hasta por 8 años. Y entonces me dicen de un solo golpe, ahora es la policía. ¿Está preparada la policía para todo este proceso de la justicia que se aplica a los menores? ¿A este enfoque educativo restaurativo? Eso es lo que venía pensando, abogada. Es lo que venía pensando. Si es que en los últimos años de la administración de Porfirio Lobo Sosa se hizo toda una revolución que vamos a trabajar en función de restaurar a los niños que por diferentes razones han cometido faltas. Se habló de una revolución completa. En el mismo gobierno del expresidente Hernández se estuvo manejando esto, y me encuentro que ahora de golpe como que se desecha aquello y se dice, no, lo va a alejar o a manejar la Policía Nacional. Yo no sé a ustedes si les mueve a pensar que esto es para bien, si es retroceso, si es estancamiento. Esta es la temática, que yo espero siga usted con atención esta mañana aquí en Frente a Frente. Me gustaría primero escuchar su opinión. ¿Es bueno lo que el Estado ha hecho o es un proceso regresivo? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo, Renato, y buenos días también a su audiencia, al pueblo hondureño, que esta es una oportunidad para que la policía, y muy particularmente la dirección del INAMI, demuestre que la policía también la policía tiene que haber transitado por todo un proceso de formación, de empoderamiento en el tema. El cambio de INAMI o de lo que era el INFA, que manejaba todo el tema de niñez, a tener una institución dedicada exclusivamente a la materia penal juvenil, no es una casualidad. Eso también responde a muchísimas observaciones que han habido en el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Honduras tiene cualquier cantidad de recomendaciones por el Comité de Derechos del Niño, que es el que ha sido creado con ocasión de la Convención sobre Derechos del Niño, por el EPO, que usted ha cubierto muchísimo acá, el Examen Periódico Universal, y también por fallos que han habido en la Corte Interamericana. Entonces, la policía ha asumido, ciertamente por un año, es en una intervención que se ha hecho a todo el tema penitenciario, pero la policía, hablando de INAMI, sí tiene un enorme reto, y es continuar con todo ese proceso de mejora que hay en los centros pedagógicos. No podemos negar que INAMI, desde su creación en el año 2017 a la fecha, como usted muy bien lo dice, ha tenido grandes victorias en el manejo de la temática. No han habido muertos. Renato, venimos de una época de 22 muertos en los centros pedagógicos. Ahora tenemos centro educativo en el centro, tenemos médicos, enfermeras, tenemos una visión realmente educativa de la justicia juvenil. Entonces, la policía debe continuar
con ese mismo enfoque, porque si empezamos a ver un enfoque de seguridad, lo que mucha gente teme, que puede venir un enfoque de seguridad y no un enfoque educativo, eso realmente nos puede volver a traer al tiempo de crisis, de amotinamiento, de ingobernabilidad, y entonces la policía tiene en sus manos esa enorme responsabilidad, ¿verdad? Así lo diría yo. ¿Entendió usted la destitución de Felipe Morales, del INAMI? Bueno, sí nos enteramos de la destitución del abogado Felipe Morales, que había sido el único director desde que se creó INAMI, un señor que creo que la vida le había dado muchísima experiencia, trabajó muy bien con la cooperación internacional, fue muy abierto a todos estos procesos de cambio, logró también especializar gran parte de su personal, porque es un personal técnico, sí, claro, especializado, con el apoyo de UNICEF, con el apoyo de Doquita, que aquí está presente hoy, y con el apoyo de mucha cooperación, la Unión Europea, la cooperación italiana, esa gente que ha sido formada con ese enfoque, Renato, educativo, y ese es el enfoque que tiene que tener el INAMI. Por eso me pregunta, de repente no me expliqué bien, bajo ese concepto que usted menciona que ha mejorado, ¿pudo entender las causas de la destitución de Felipe Morales? Yo no las entendí, francamente, después del trabajo hecho, a no ser un cambio de gobierno donde aquí se acostumbra a cambiarlo todo y a comenzar de cero. Y bueno, estos son los vaivenes políticos realmente, y yo siempre he dicho que el tema de niñez tiene que ser manejado de manera política, aunque la policía no es política, también tenemos que destacar eso. La policía también es una institución que tiene su capacidad. Mire, han nombrado en INAMI a una policía que viene de la policía comunitaria, que también es una persona muy formada. El subdirector también son personas que tienen maestría, que están muy formados en tema de policía comunitaria, pero lo que sí debemos llamarles la atención a ellos es que el enfoque tiene que seguir siendo educativo, no lo podemos cambiar a un enfoque de seguridad, porque entonces puede haber una regresión. Bueno, Giuseppe Solfrini es otra persona autorizada para dar su valoración y su comentario sobre esta pregunta inicial en torno al Instituto Nacional de Menores Infractores. Él es director de la organización Doquita, por favor. Sí. Bien, buenos días. Hemos encontrado la nueva dirigencia de INAMI con Nora en una serie de reuniones presentando un poco su programa. Mi opinione, io creo che in America Latina cada vez è una costumbre un poco politica della dinamica latinoamericana che quando cambia un gobierno se descabezan todas las instituciones y se empieza nuevamente. Lo vemos prácticamente en todos los países de América Latina. Lo que en vez no debe pasar es que no haya continuidad en el proceso formativo, en el proceso de capacitación que se había llegado. Yo he llegado aquí en el país 4 años atrás. Prácticamente estaba naciendo INAMI. Tenía pocos meses, todavía ni caminaba esta institución. Y hemos visto que ha hecho paso adelante grandísimo. Yo conozco un poco la situación de la niñez en conflicto con la ley en el continente, y puedo decir que Honduras ha hecho paso en adelante muy fuerte. Gracias también a muchas instituciones que la han apoyado. UNICEF, por ejemplo. Vamos a ver, voy a repetir esa frase. Sí. Honduras ha dado pasos gigantes en esta materia. Yo creo que sí. Lo creo que sí, yo no hago valoración en ninguna política, pero veo los resultados. Tenemos una disminución de jóvenes en el sistema en general. Tenemos una disminución enorme de jóvenes que están privados de libertad y en vez tienen medidas alternativas. Tenemos un cuerpo del Ministerio Público de jueces muy sensible, capacitado, hicimos curso, una sensibilidad enorme, no solamente de los jueces, también la policía. El año pasado, después de una serie de reuniones, se recuerda, doctora abogada, la misma jueces y policías se han encontrado para la cuestión de los antecedentes penales de los menores de edad, que están prohibidos por la ley por una costumbre.
Y debo decir que la dinámica que se metieron en campo están produciendo efecto muy positivo hacia estos jóvenes y hasta obviamente su futuro. ¿Qué piensa don Gustavo Blanco, el director del Centro Pedagógico Nuevo Jalteba? Buenos días, Renato. Buenos días a su teleaudiencia. Pues desde mi visión como INAMI, este es un reto el que nos espera, Renato, porque como bien han dicho acá mis antecesores, creo que hemos sido una población bastante formada en asuntos de derechos humanos, derechos de niñez. Hemos articulado cualquier acción con el Poder Judicial, con el Ministerio Público y todos los actores vinculados a que al niño se le garantice un proceso, el debido proceso. Sin embargo, vemos sí que la policía entra en acción acá y yo creo que eso es un verdadero reto para nosotros como sociedad civil y como Estado a través del INAMI, que vamos a asumir que ellos vienen a hacer su mejor papel, pero sin embargo tienen que dejarse como llevar de parte de los actores que conocemos y que hemos de manera continua y que tenemos esa vocación y convicción, y con esto no digo que ellos no lo tengan, pero de repente que se dejen guiar y encaminar hacia dónde ha evolucionado todo esto, porque ya no es lo mismo. Pero es como estar experimentando, no sé, mi percepción, y ustedes corríjanme porque ustedes pasan todos los días estudiando, viviendo el fenómeno. Es como que estemos experimentando. Si aquí todos ustedes coinciden en que esto ha cambiado y que el país cualitativamente en esta materia ha mejorado. Y entonces, ¿por qué experimentar si los últimos años hemos mejorado? Y recordar de dónde venimos, de la tragedia de estos jóvenes. 22 muertos. Mira, no hay que experimentar. Creo que tenemos suficientes datos empíricos su cómo se deben llevar el proceso de, obviamente, de suministración de la pena, pero de todos los mecanismos de reinserción social, visto que tenemos ejemplo en todo el mundo. Aquí hemos utilizado la mejor metodología, el mejor enfoque y lo estamos viendo los resultados. Claro, falta muchísimo, hay que invertir más en el sistema, porque si estos jóvenes, ¿por qué es necesario invertir? Porque si estos jóvenes, una vez que salen del sistema, como usted justamente ha dicho, la pena máxima por un menor son 8 años en este país, significa que en poco año un joven que está privado de la libertad lo vamos a encontrar otra vez en la sociedad. Y tenemos una necesidad, pasar un joven, entre comillas, criminal, a un buen ciudadano. Esto es un reto y una responsabilidad grandísima del Estado. Renato, venimos de un tiempo donde, y lo digo porque yo como fiscal hice inspecciones en Renaciendo, que era el centro que quedaba allá por Támara, donde a los jóvenes por las noches ya estaban acostados, dormidos, y les iban a tirar bombas lacrimógenas a medianoche como método de castigo porque se habían portado mal. Casos donde a un joven se le ponía en un hormiguero esposado para que lo picaran las hormigas como método de disciplina. Entonces no podemos negar que venimos de tiempos complicados en la justicia juvenil, donde por tener relaciones sexuales les pedían a cambio darles un plato de comida, y eso ocurrió, Renato, en Renaciendo, por ejemplo, donde tuvimos que entablar requerimientos fiscales contra personal que trabajaba en esos centros, maltratos, castigos corporales severos. Entonces hemos llegado a un punto donde Honduras tiene un avance, y yo digo, el reto de esta nueva administración es continuar en avanzada en materia, en esta materia de niñez. Honduras tiene muchísimas recomendaciones. Si leemos nosotros desde el primer informe, segundo informe, tercer informe, cuarto informe que ha dado el Comité sobre Derechos del Niño, un tema recurrente ha sido la justicia juvenil. ¿Cómo se va a aplicar justicia juvenil? El no hacinamiento, el manejo de educación, salud y la garantía de todos sus derechos mientras están privados de libertad, el hecho de que sean separados los más chicos de los más grandes, que estén por grupos etarios dentro del centro, que eso todavía es un reto para INAMI, no han logrado,
tener totalmente esa separación por grupos etarios, pero el gran reto que va a tener esta nueva administración es darle un cambio estructuralmente, reformar ese nuevo centro de Jalteva, porque el nuevo centro de Jalteva no cumple a cabalidad con esos estándares para formar, para educar, que manda toda la normativa internacional y el mismo Código de la Niñez. Es un centro que fue diseñado como una pequeña cárcel, diría yo, pero él es el director de Jalteva, el abogado Blanco puede hablarnos un poco más de esa estructura. No es una estructura adecuada, entonces las nuevas autoridades del INAMI tienen que ver cómo van a readecuar esa estructura del nuevo Jalteva para que de verdad sea un centro que beneficie la reinserción social de los adolescentes. Y no es un edificio que resultó barato para el Estado de Honduras. Ahí se invirtieron ¿cuántos millones? 310 millones de lempiras. 310 millones de lempiras, pero claro. 310 millones de lempiras es una enorme cantidad de dinero como para haber tenido un diseño en función de los objetivos que se quieren en la restauración de los menores, abogado. Renato, lo que pasa es que aquí hubo un problema de no consultarle al ente competente, en este caso el INAMI, de cómo iba a ser esa distribución en función a lo que dicen los tratados internacionales en materia de niñez. Entonces, quien hizo, en el gobierno que correspondió, hizo la consulta a CEDIS y bueno, CEDIS dijo lo que ellos consideraban era lo más apropiado, pero ¿dónde quedaba la visión del INAMI, que era el que tenía como la autoría, entonces, en este sentido, ¿no? Es por eso que nosotros hoy por hoy nos encontramos con una estructura muy dimensionada, en donde los espacios educativos son muy reducidos y ahí tenemos un enorme reto, hacer más grande esto en el concepto de escuela, porque no hay una reinserción completa si no tenemos un espacio educativo tanto para educación formal como para educación no formal, y ese es uno de los grandes retos que esta administración tiene que asumir. Acordémonos que en este sentido la policía viene más en una dimensión administrativa que técnica. Hasta donde sabemos la parte técnica la vamos a seguir manejando quienes hemos conocido sobre esto. Nosotros no vemos presencia más que en el segundo y tercer anillo de parte de la Policía Nacional. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Y cuando yo me referí en mis primeras palabras, yo quiero decir, quizás hubiese habido un escenario ideal. Nos tocó en este sentido la policía, y qué bien lo que dice el abogado Urbina, gente que viene migrada de conocimiento de la policía comunitaria. Eso me parece muy bien, pero también me parece bien el hecho de que tanto sociedad civil como cooperación extranjera pongamos en el radar el quehacer de la policía en este sentido, en el sentido técnico, porque desde adentro nosotros los directores y todos los que estamos ahí hemos sido formados y queremos ser garantistas de que eso se siga manteniendo hacia mejor, no para retroceso. Y creo que con la policía hemos logrado como más o menos, porque todavía hay mucho que hacer, tratar de que entren en esa sintonía que pues indudablemente preferimos que así sea por el interés superior del niño, ¿no? Bueno, yo les digo algo con todo respeto, es mi comentario porque sí me ha chocado esa noticia, francamente me ha chocado. Yo a la subcomisionada Percy Saldívar no la conozco, de repente es una profesional capacitada, eso no lo puedo negar, pero el hecho que hayamos tenido una administración dirigida por Felipe Morales, que yo digo fue eficiente, no todo perfecto, pero fue eficiente, se capacitó personas, y que de la noche a la mañana se le diga a toda la gente que trabaja en el sistema, ahora la policía va a manejar eso. Usted mismo tienes no dudas, sino incertidumbre, y estos como vienen. El hecho de mencionar policía, dirigiendo el Instituto Nacional de Menores Infractores, uno asocia de inmediato represión. Y sabemos que ustedes desde hace años defienden la justicia penal orientada a la educación y a la restauración, para que estos niños mayores de 12, menores de 18, cuando salgan de esos centros, salgan rehabilitados, insertados plenamente a la sociedad. Así es.
Es el criterio que siempre hemos manejado de esto. Ahora, tampoco quiero cometer el error en estar juzgando sin conocer a la subcomisionada Percy Saldívar. Solo digo el choque que nos causa esta decisión. Es a lo único que me refiero. Sí. Pero bien, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y enseguida seguiremos abordando este tema de la justicia penal en menores, que no es otra que restaurar a estos niños mayores de 12 y menores de 18 años. Y para restaurarlos no se ocupa represión. Para restaurarlos no se ocupa asustarlos a la 1 o 2 de la mañana con bombas o sentarlos en enjambres de hormigas, sino es otro tipo de educación. No obstante que hayan cometido crímenes que para la sociedad sean deleznables, pero cuando queremos aplicar la justicia, esta conlleva una sanción que ya hay, son 8 años para los menores, pero igual el espíritu máximo es restaurar a esas personas, porque no queremos delincuentes para toda la vida, queremos restaurar a las personas. Entonces, esta es la temática que estamos abordando y que seguiremos profundizando en el transcurso de Frente a Frente con Nora Urbina, Josep Solfrini y Gustavo Blanco. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. 16 de los 18 departamentos de Honduras han sido golpeados por las últimas lluvias. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó $450 millones a Honduras en los últimos meses. Omar Rivera, si aparezco con 4 tiros en la cabeza, es responsabilidad del Estado. Bueno, voy a ingresar a tunota.com para leer el lead, algunos 2 o 3 párrafos de esta noticia. Si aparezco con 4 tiros en la cabeza, es responsabilidad del Estado. Sé que Alberto Solórzano, exinterventor de la policía, según lo reveló ayer mismo Omar Rivera, está solicitando asilo político en los Estados Unidos. Rivera aseguró que mediante un WhatsApp les notificaron que se les quitaba seguridad asignada por el Estado. Denunciaron el caso al CONADE. El exmiembro de la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía, Omar Rivera, denunció que el gobierno les quitó su seguridad personal a quienes integraron ese ente, por lo que advirtió que si aparece con 4 disparos en su cabeza, es responsabilidad del Estado. Lo que están haciendo es incumpliendo una ley, porque si aparezco con 4 tiros en la cabeza, ahí pues es una responsabilidad del Estado no haber prestado la colaboración, dijo Rivera a tunota.com. En una entrevista con este medio digital, el también dirigente de la sociedad civil detalló que desde el Estado abruptamente le suspendieron la seguridad a los exmiembros de la Comisión Depuradora, entre ellos el pastor evangélico Alberto Solórzano, la abogada Vilma Morales y al asesor de la misma, Carlos Hernández. Abruptamente suspendieron esa seguridad. No nos notificaron nada por escrito, solo nos mandaron un mensaje a través de WhatsApp y nos dijeron que nos quitaban la seguridad, indicó. Grave advertencia la que hace Omar Rivera. Si aparece con 4 tiros en la cabeza, dice Omar, se fue a un extremo peligrosísimo. Omar responsabiliza al Estado de Honduras. Seguramente que esta gente, con las decisiones que tomó de separar policías, de destituirlos, de sacarlos de la institución, para sanear la institución, muchos no quedaron conformes. Muchos no quedaron conformes. Muchos ven a esta gente, a los interventores, como enemigos. Y desde esa perspectiva
la verdad que la vida de todos estos exinterventores de la policía tiene un riesgo. Por eso es el dramático mensaje de Omar Rivera. Si usted quiere leer más, enterarse más de esta temática, pues yo lo invito a que ingrese a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Vamos a ver, yo lo que recuerdo es que en los tiempos de Juan Orlando Hernández prácticamente se militarizó el sistema penitenciario. Se militarizó. Y no necesariamente se produjeron cambios cualitativos para bien. Si había violencia, aún y con los militares metidos en el sistema penitenciario de Honduras. Ahora se quiere o se pretende desmilitarizar el sistema penitenciario, pero se coloca a dirigir, comencemos por aquí, por el INAMI, a la policía. Y lo que he sabido es que Felipe Morales, que fue director del INAMI, no concuerda o no valora para bien esta decisión del Estado, indistintamente de que lo hayan destituido. Lo que yo sé que Felipe Morales opina es que esto no es correcto. Poner el INAMI ahora a manos de la policía. Abogado Felipe Morales, buenos días. Lo escuchamos con atención aquí en Frente a Frente, analizando este tema con Nora Urbina, con Josep Solfrini y con Gustavo Blanco. Adelante. Muy buenos días, Renato, y un verdadero honor y placer poderme dirigir al amplio auditorio de Frente a Frente. Realmente sí coincido con sus palabras en el hecho al decir de que no considero que haya sido una medida aceptada lo que está ocurriendo actualmente en el INAMI. Se habla de una intervención militar o policial que sí se dio en los centros penales, pero no en el INAMI. Sí, los militares, es cierto. Buen punto. Con cierta sabiduría, dejaron que continuáramos en esa labor que recién la habíamos emprendido en el 2017. Quiero hacer claro, sin ánimo de autoexaltarme en este asunto, que todo el tiempo que yo estuve al frente de la dirección ejecutiva del INAMI lo hicimos ad honorem. El asunto es que ese compromiso con la niñez implica una entrega a la situación real de solventar el futuro de ese montón de vidas de los niños. Lo lamentable en este caso es que se da la cancelación o derogación del decreto ejecutivo que mantenía la intervención de los militares y se sustituye este decreto por otro que aparentemente se copió casi textualmente, cambiando lo relativo de la intervención de los militares y ahora la pasan a la policía. El problema ha venido en que las autoridades de la policía aparentemente han confundido los términos de intervención con intromisión, porque no es el hecho de que se me haya separado, como usted dice, del cargo, porque eso es parte de lo que ocurre en la administración pública, y en mi largo periodo de recorrido en ella yo he estado salido y entrado de muchos cargos. Eso no es el caso. El problema es que en este momento en el INAMI han llegado policías a desalojar, por ejemplo, al gerente administrativo, al jefe de recursos humanos de sus oficinas, y ellos se han sentado ahí a desempeñar la función. Eso no es intervención administrativa como lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley General de la Administración Pública.
Ahí lo que está ocurriendo es una intromisión porque se está tomando de hecho la función que corresponde a los funcionarios que no han sido destituidos, pero sí están siendo suplantados en su función. Eso es lo que yo creo que sí es un error, y además por los vientos que se me hacen llegar y los rumores de lo que está ocurriendo, hay una estela como de crítica hacia lo que se hacía y no en el ámbito constructivo, porque ahí, como bien se dijo usted y lo dijo usted al principio, no todo era perfecto, pero sí tenemos las pruebas fehacientes, los testimonios de la cooperación internacional y de la sociedad civil, de que nuestro esfuerzo había venido fructificando, de manera tal que cambiamos la tendencia al internamiento, a la privación de libertad por las medidas sustitutivas, y logramos dar pasos claros, fuertes y notorios para que los jóvenes tengan al fin la posibilidad de rehabilitarse y reinsertarse cuando han cometido errores frente a la sociedad. Solo permítame unos segunditos, por favor, abogado Felipe Morales. Ya le decía que tengo aquí en el set a Nora Urbina, Giuseppe Solfrini, Gustavo Blanco, porque también hemos hecho contacto con el subcomisionado Lucas Bardales, que ha sido nombrado como segundo en el INAMI, la titular, otra subcomisionada, se encuentra de viaje por Europa. Subcomisionado Lucas Bardales, pues aquí tengo a conocidos representantes de lucha en esta materia, para que realmente a los jóvenes se les restaure, que haya una justicia penal a los menores infractores orientada a la educación y a la restauración, porque están muy cipotes para que los condenemos toda la vida. Este es el espíritu de la justicia penal, y ellos están con la incertidumbre si ustedes llevan este mismo enfoque o las reservas que tiene el abogado Felipe Morales, que dice textualmente: la policía no cumple con las asignaciones para defender los derechos de la niñez, sino más bien para reprimir los delitos cometidos. El INAMI es para rehabilitar y reinsertar a los jóvenes que están en conflicto con la ley, por lo que considero que hay una especie de contradicción por parte del Ejecutivo. Agregó que colocar a personas aisladas de los intereses verdaderos que protegen y favorecen a los menores en conflicto con la ley puede ser perjudicial para la institución, para el INAMI. Qué mejor que usted, que es el segundo ahora de la institución, que nos haga sus comentarios y valoraciones sobre estas percepciones que hay en relación a este cambio en el INAMI. Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Renato. Buenos días a los panelistas, al abogado Morales. En realidad nosotros estamos atendiendo un mandato del Consejo de Ministros, estamos desarrollando un plan de prevención. Realmente a nosotros como institución policial ese plan de prevención es el que más nos va a ayudar, porque recordemos que la mayor parte de violencia a veces es generada por personas menores que de repente no tienen quien los controle en la parte de la sociedad. Entonces nosotros no estamos enfocados en cuestiones políticas, sino en solventar el problema de la niñez en nuestro país. Sí, también quiero excusar a la señora directora que anda en una capacitación sobre este tema para reforzar los conocimientos que ya tenemos. No es de desconocimiento que nosotros en la institución policial tenemos amplios conocimientos en esta materia, y nuestro único objetivo es la rehabilitación de los jóvenes. Sabemos del trabajo que ha venido desarrollando el abogado, pero es necesario de repente un cambio en estas instituciones para darle un poco más de agilidad al trabajo. No sé, pero es que Nora Urbina me estaba diciendo
todo lo contrario hace algunos minutos, porque si yo le entendí correctamente al subcomisionado Lucas Bardales, la expresión esta que la mayor parte de la violencia son generados por menores, que eso no es lo que usted me estaba diciendo hace algunos minutos en privado. Sí, es que Renato dijo que sí es cierto que hay jóvenes que cometen crímenes horrendos, por decirlo de alguna manera, y que debe aplicarse una justicia juvenil. Yo le decía a Renato que eso también es como una falsa percepción, porque no son los adolescentes los que más asesinan en este país, por ejemplo. No son los adolescentes los que más secuestran, los que más matan. No, la infracción que más cometen los adolescentes realmente es la extorsión, y no es el que piensa vamos a extorsionar a este, al otro, es el que va a dejar el papelito. Y como bien lo ha dicho la Comisión Interamericana, Renato, en un informe del año 2015, la Comisión Interamericana ha mostrado su preocupación porque dice que los adolescentes, los niños en Honduras y otros países de la región están siendo utilizados por el crimen organizado, y los estados no hacen suficientes esfuerzos para que eso no ocurra. De hecho, hay una recomendación también en el examen periódico universal en el año 2020, donde dice que el país debe avanzar mucho más investigando los casos de utilización de niños por el crimen organizado. Entonces, no son los adolescentes los que más matan, los que más asesinan. Sí hay una necesidad, como muy bien dice el subcomisionado Lucas Bardales, de trabajar en prevención, pero esa es la prevención primaria. Es esa prevención con esos niños que andan en la calle, que andan expuestos a ser captados por el crimen organizado. Esa prevención primaria hay que hacerla, y hay que hacerla desde DINAF, desde el CIGADENA, el Sistema de Garantía de Derechos. Ya al INAMI le toca la prevención terciaria, es decir, el adolescente que ya infringió la ley porque fue un joven vulnerable, un joven abandonado por la familia, por el Estado, cometió una infracción a la ley penal. Entonces tenemos que hacer una prevención terciaria para que ese muchacho, cuando salga con una medida, cuando salga porque cumplió una sanción, no regrese al sistema y no se nos vuelva un cliente para la Penitenciaría Nacional, el Pozo 1, Pozo 2, Pozo 3, yo no sé cuántos pozos hay, pero eso es lo que tendríamos que evitar, que ese muchacho empiece a cometer hechos siendo joven, siendo adolescente, y luego lo tengamos en la cárcel de adultos, luego se nos incendia la cárcel, como ocurrió con la cárcel de San Pedro Sula, Renato, en el caso Pacheco Teruel, donde el Estado fue condenado a pagar miles de dinero por reparación, por el hacinamiento, por el trato inhumano y por todo lo que ocurría en esa cárcel. Bueno, yo le voy a plantear el tema así directamente, subcomisionado Lucas Bardales. ¿Están ustedes en sintonía con este enfoque en cuanto a aplicación de la justicia penal para menores, o llegan con otro enfoque? Estamos en el mismo enfoque, Renato, y reconozco la capacidad que tiene la abogada Nora Urbina. Hemos trabajado en algunos procesos con ella cuando estaba de fiscal, y el enfoque es el mismo, ella lo sabe. Hemos estado trabajando de la mano con ella y otros organismos que ayudan en este caso de la niñez, y realmente, como dice la abogada, no son los niños los que cometen los grandes crímenes, pero sí son utilizados por personas para desviar la aplicación de la justicia. Y aparte de eso, nosotros estamos integrando el Comité Técnico de Justicia Juvenil, el cual pues vamos a volverlo a reactivar y vamos a trabajar con ellos de la mano. No hay ningún problema, porque no lo tendríamos que hacer. Ahora, yo sé que este no es un asunto suyo. Usted recibió una orden y la está cumpliendo como todo policía, pero Felipe Morales no entiende por qué al INAMI lo metieron en ese costal de centros penitenciarios de emergencia, cuando Felipe Morales
y aquí coinciden los invitados, tuvo una gestión que le dio un salto de calidad precisamente a la justicia penal y la forma como tratar a los menores en todos los centros que tiene el país. Me doy a entender con la pregunta. No entienden por qué está en emergencia también el INAMI. Eso es lo que le he escuchado a Felipe Morales. ¿Tiene algún comentario usted sobre esto? Bueno, respetamos la opinión del abogado Morales, pero hay varias opiniones que incluso de operadores de justicia y cooperación internacional, donde ellos quieren ver más sobre el INAMI, quieren una verdadera rehabilitación y no cuestiones meramente políticas y que realmente se lleve la parte de la reinserción a la comunidad de estos jóvenes. Como le digo, de repente nosotros tenemos que hacer una evaluación, estamos haciendo una evaluación de cómo encontramos el INAMI, y eso se va a hacer de conocimiento de nuestras autoridades, y ya lo que él pueda decir, pues debe de elevarlo a las autoridades superiores y debe de realizar algún informe por qué dice eso. Pues entonces nosotros simplemente estamos haciendo un diagnóstico de la institución y tratando de organizarlo de forma de que pues los beneficiados sean los jóvenes que nosotros tenemos en los centros de internamiento. ¿Han separado personal ya del INAMI? En ninguna manera, Renato, no hemos tomado esas decisiones. Nosotros consideramos que el personal que está ahí es capacitado y hay que realizar una evaluación de ellos. Y los vamos a necesitar en otros puestos, pues lo único que van a hacer son removidos, pero ellos deben de ser evaluados para qué fueron contratados. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por ahora, estamos organizándonos, estamos estructurándolo y le digo, no ha sido nadie despedido ni se han tomado decisiones que afecten a los menores de los centros. Y mire que no se me vaya a malinterpretar, yo no estoy juzgando a las nuevas autoridades, ni a la subcomisionada Percy Saldívar, ni al subcomisionado Lucas Bardales. Y admito que tuve un choque cuando me di cuenta que la policía iba a manejar temporalmente el Instituto Nacional de Menores Infractores. Yo solo quiero terminar con algo, porque creo en que la justicia penal a los menores debe estar orientada a la educación y a la restauración. El Estado cometería un error si en vez de que estos jóvenes salgan rehabilitados, como lo decía la abogada Nora Urbina, después de estar ahí se vuelven clientes del Pozo 1, del Pozo 2 y de cuanta cárcel haya en el país. Eso sería contradictorio. Por eso mi pregunta básica: ¿cuáles son los objetivos a corto y mediano plazo que les han delegado ustedes materializar en el INAMI, su comisionado? Bueno, en primer lugar, Renato, estamos trabajando en la reestructuración, ya le dije, en la reestructuración del personal. Vamos a tratar de ubicar el personal con las competencias que tienen en el área que les corresponde. Posteriormente a eso vamos a trabajar en la parte de infraestructura, donde los niños pues no tengan realmente cárceles, sino que tengan verdaderos centros de rehabilitación. Estamos diseñando algunos proyectos para buscar cooperantes para que nos lleven a colaborar en esta visión de rehabilitar a los jóvenes. Asimismo también controlar y darle seguimiento a una población que tenemos ya insertada en la sociedad. Creemos que nosotros debemos de darle seguimiento a qué están haciendo, si realmente fueron rehabilitados y si hay necesidad de hablar con los organismos que aplican la justicia para volverlos a concentrar, para conocer de ellos, conocer de sus familias, porque recuerde usted que si el niño sigue viendo violencia, si está en un lugar donde está generándose violencia, él no va a cambiar. Entonces, nosotros vamos apostándole a eso, a preparar esta población que tenemos ya insertada en la sociedad. Muchas gracias, comisionado Lucas Bardales.
A la Muchas gracias orden. por haber atendido nuestra llamada aquí en Frente a Frente. Valoraciones con el exdirector del INAMI, el abogado Felipe Morales, después de haber escuchado al subcomisionado Bardales. Adelante, abogado. Muchas gracias, Renato, y un saludo también al comisionado Bardales, a quien escasamente conocí el día que me fueron a sustituir. La situación en el tema, creo que ha habido algunas confusiones, porque como repito, una intervención no es una intromisión. Hacer de antemano las valoraciones como de que hay necesidad de remover al personal, de cambiarlo porque están haciendo mala su función o porque no están en el lugar que corresponde a su trabajo, yo creo que es ir con ideas preconcebidas a cumplir una misión que debe ser objetiva. En el INAMI al personal se le hizo objeto de un largo proceso de capacitaciones que logramos que se ejecutara con apoyo de UNICEF, de USAID en un inicio y posteriormente y con mucho éxito por parte de la cooperación italiana. Don Giuseppe Zolfrini y sus asociados nos dieron todo el apoyo en este tema. La abogada Nora Urbina fue contratada por nuestra parte como consultor nacional y con mucho éxito logramos llegar inclusive a formular la política pública correspondiente a este sector, la que está en este momento en el análisis económico correspondiente. Por ello, a donde creemos que está equivocado el actuar de la policía es en llegar con criterios anticipados de lo que ellos creen que ha ocurrido, dejarse llevar por rumores o por apariencias o cuestiones que no son la objetividad a lo que corresponde. Está pasando, por ejemplo, repito, que al señor gerente administrativo llegaron y lo sacaron de su oficina y lo han mandado por allá a otro lugar. De igual manera con el secretario el secretario de la institución, el secretario general, que es un cargo que se desempeña de acuerdo a las leyes, también fue desalojado de su oficina, y así sucesivamente con otras personas, y desalojados de sus oficinas y suspendidos prácticamente en la toma de decisiones que corresponden a sus cargos, por policías que han llegado a hacer esa labor sin el conocimiento y sin el nombramiento formal que corresponde. Por ejemplo, el secretario general de una institución, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, atiende los expedientes, da autos de admisión, transmite los mismos para que las partes se pronuncien, y de ahí en adelante se le da todo el seguimiento que corresponde de acuerdo a la ley. Eso no está ocurriendo en este momento, simplemente porque la intromisión ha interrumpido esa normal labor del desempeño de estos funcionarios públicos. Bueno, muchas gracias, abogado Felipe Morales, exdirector del INAMI. Ojalá que estos cambios no entorpezcan la labor que se ha venido realizando. Uno lo que desea es el bienestar para estos aproximadamente 1.500 niños que están bajo la tutela, niños en conflicto con la ley que están bajo la tutela del INAMI, o sea, del Estado. Uno lo que quiere es estos niños salgan rehabilitados, que estos niños se reinserten de nuevo a la sociedad para ser exitosos, es lo que uno desea. Y para esto se requiere entonces que haya una continuidad en la política y en el enfoque de educación y restauración con estos menores. No vaya a ser que volvamos a aquellos tiempos donde amanecíamos, yo creo que no estaba Giuseppe Zolfrini todavía,
amanecíamos que encontraron 2 muertos en Renaciendo, que ahí hay más gente enterrada. Sí. Es decir, era traumático. Yo me alegré con Jalteva, francamente, sigo alegre con Jalteva, pero no sabía que se había diseñado una estructura sin el visto bueno de los expertos, que ahora se convierte en una cárcel. Y ese es un lugar grande. Bueno, ya está consumado, los retos son enormes entonces que tienen las autoridades. No nos queda más que insistir, justicia penal orientada a restaurar y a educar a los jóvenes. No admitimos otra cosa que no sea eso. La pausa y enseguida mis invitados van a abordar nuevas aristas del mismo tema que debe ser muy importante para ustedes. Cuando yo estaba pequeño, al mes que yo nací, mi verdadero papá me dejó. Fue difícil porque tuve como rencor hacia mi padre y pues decidí meterme a la calle, meterme en las organizaciones para poder sostener ese refugio que ocupaba mi padre. No mis padres, pero sí mi familia, por parte de tíos, por parte de mamá y papá. Tuvieron que estaban lo mismo que de las calles, drogas. Entonces yo venía viendo eso y de ahí me gustó y así empecé a caer en ello con las drogas y todo eso. Antes de venir acá, pues yo no estudiaba afuera, trabajaba y pues porque no tenía la oportunidad de estudiar. Detrás de cada niño, niña, adolescente y joven en conflicto con la ley, hay una historia diferente que pocos conocemos. Son víctimas de una sociedad que los discrimina. Ellas y ellos crecen con maltratos, carencias, abusos y la vulneración de sus derechos fundamentales. Antes de juzgarlos, escúchalos, porque no hay jóvenes malos. No hay jóvenes malos. Yo coincido plenamente. Es que aquí en nuestro noticiero estelar de Honduras TN5 hemos hecho trabajos en barrios calientes y hemos consultado directamente a estos jóvenes y nos hemos encontrado con frases como la siguiente: si a mí me gustaría estar estudiando en la universidad, si a mí me gustaría ser un hombre, una mujer de éxito. Miren, por eso a todos nos debe interesar este tema. De repente hoy han habido algunos que han dicho, qué tema tan feo el que tiene Renato hoy. Este es uno de los temas estructurales de interés del país, porque se trata de esa juventud que crece sin oportunidades. Crece sin oportunidades, sin la protección paternal muchas veces. Así es, Renato. Niños que se ven obligados para su seguridad a asociarse con organizaciones criminales para que no las violen a las menores, a los jóvenes para que no los maten. No nacen malos. Por eso es que necesitamos, ya que el país, ya que el Estado no les ha brindado la protección suficiente, ni les ha dado las opciones para que crezcan con dignidad y se desarrollen con éxito, que si han sido juzgados, se les trate con dignidad para restaurárselas, y que en los centros donde los recluyen se les oriente, se les eduque, se les rehabilite, porque son cipotes mayores de 12, menores de 18, que bien pueden corregir su vida,
y tener un futuro halagüeño, exitoso. Por eso me ha impactado esa primera frase que la voy a escuchar en el trabajo que presentamos en los últimos minutos, los testimonios de estas jóvenes mujeres y varones. Y luego voy con Giuseppe Solfrini y Gustavo Blanco para seguir hablando de esta temática que es la temática de ustedes y que debería ser también permanentemente la temática de nosotros en los medios de comunicación, porque se trata de la juventud más vulnerable del país, de esos niños que hoy los ven en la calle, que les damos la espalda, que no les damos una sonrisa, que mañana estarán en Jalteba o en otro centro de protección de menores, y si ahí no los ayudamos, saldrán cuando tengan 18 años y de repente van a ir a parar a la cárcel de adultos. Eso no es lo que queremos con los niños hondureños, con esos hipotes que nacen en nuestro país, pero sin oportunidades. Escuchemos sus testimonios, apenas un minuto. Cuando yo estaba pequeño, al mes que yo nací, mi verdadero papá me dejó. Fue difícil porque tuve como rencor hacia mi padre y pues decidí meterme a la calle, meterme en las organizaciones para poder sostener el refugio que ocupaba mi padre. No mis padres, pero sí mi familia, por parte de tíos, por parte de mamá y papá. Tuvieron que estaban lo mismo que de las calles, drogas. Entonces yo venía viendo eso y de ahí me gustó y así empecé a caer en eso, con las drogas y todo eso. Antes de venir acá, pues yo bueno, no estudiaba afuera, trabajaba y pues porque no tenía la oportunidad de estudiar. Detrás de cada niño, niña, adolescente y joven en conflicto con la ley, hay una historia diferente que... Hay una historia diferente, con un denominador común. Mi papá me dejó, crecí con rencor contra mi papá. Mi papá consumía drogas, yo terminé consumiéndolas. Hay una historia ahí en casi todos esos testimonios con un denominador común, la figura paternal, y sobre eso me gustaría que tanto el abogado Gustavo Blanco como Giuseppe Solfrini y desde luego Nora Urbina nos hablaran sobre ese perfil de los niños hondureños que llegan a estos centros de menores. Pero después de la pausa, por favor. ¿Qué les parecieron esos testimonios? Terminé consumiendo drogas porque mi papá las utilizaba, crecí con rencor a mi papá nos dejó. Me recuerda un dato la abogada de que hay 500,000 jóvenes en Honduras que ni estudian, ni trabajan, son ninis. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué futuro les espera? ¿Qué están haciendo en este momento? Así que con atención voy a escuchar las palabras de Giuseppe Solfrini sobre esta realidad que el Estado tiene que revertir. Mira, yo creo los hondureños la mayoría son cristianos y creo que todos conozcan la historia del figlio pródigo, ¿no? Que prácticamente se da más atención al hijo que ha equivocado y que regrese porque se necesita más apoyarlo. Y esto es lo que encontramos y que estamos frente. Estamos frente a una parte de la juventud hondureña que ha enfrentado un problema, un crimen, y ahora lo estamos atendiendo. Mas si nosotros vamos a analizar de dónde vienen, yo creo que todos nosotros hay que responsabilizarnos. En un lenguaje técnico llamamos factores de riesgo. O sea, cuando entra en el sistema un joven y le miramos su historia, y algunas son terribles, a veces son la misma víctima del sistema, ma víctima porque no solamente están utilizados directamente del crimen, ma víctima porque vienen a veces de situaciones familiares disgregadas, un entorno verdaderamente violento,
una falta de educación, algunos sí, problemas caratteriali, problemas psicológicos, pero el número, el director lo puede decir, es mínimo. La mayoría encuentra en esta situación, entonces yo creo que es responsabilidad de toda la sociedad estar atrás de estos jóvenes para que sean otra vez insertados. Lo llamamos a veces que no se vuelvan aspirantes a privados de libertad. No tenemos los índices, pero tenemos en este país, pero tenemos los índices a nivel internacional. Y vemos que los jóvenes, los menores que han pasado en un proceso de detención, tienen un índice de recidiva más alto de los jóvenes en vez que han estado en estructuras más abiertas, en estructura abierta o casa familia. Esto es la tendencia a nivel internacional. Por eso que cuando hablamos de estos dos centros, el centro de Jalteva que llamamos Viejo, estaba un poco orientado, no es una casa familia, pero hay diferentes estructuras, semiabierto en el sentido que tiene una reja que no te agobia, no tiene rejas, tienes granja donde los chicos pueden trabajar. Imagínate, también a San Pedro, que es un poco más cerrado, ahí construimos una panadería. Y los jóvenes ahora están produciendo pan y lo están comercializando. Están entendiendo el valor, el sudor del trabajo, que es difícil ganar dinero. Pero hay una satisfacción. Mire, yo una vez caminaba por el centro de Tegucigalpa y me siento escuchar el nombre, Pepe, me llamaban por mi apodito, y veo a este joven alto que me se acerca y digo, ¿te recuerdas de mí? Le digo, sí, era un chico que lo entrenamos como un mesero a Jalteva. Y me dice, fue una experiencia importante, una experiencia que me ha hecho cambiar, no ha dicho una pena, un castigo, fue una experiencia. Mira, yo espero que en el futuro van a escuchar jóvenes que lo van a encontrar en la calle y van a decir, fue una experiencia, al principio una mala experiencia, pero constructiva, y siguen adelante y se vuelven buenos de oriente. Esto es el reto que tenemos adelante. Por eso debemos invertir en Jalteva. Si en este momento no reúne las condiciones para educar, para reorientar, para materializar toda esa pedagogía de rehabilitación, hay que hacerlo. Yo escuchaba aquí a don Josep decir, con 50.000, 100.000 dólares que invirtamos en Jalteva, tenemos una joya para rehabilitar a esa juventud que ha cometido infracciones con la ley. No sé si don Gustavo Blanco me reconoce esta imagen que voy a presentar en pantalla en este momento. ¿Me la reconoce? Sí, ese es Jalteva Viejo. Esa es Jalteva. Jalteva Viejo. Pero el Jalteva Viejo. El bueno. Este es el Jalteva Viejo. Este es el Jalteva que yo conocí en los años 70. Ajá. O sea, eso está deshabitado. No, está funcionando. Ah, está funcionando. Sí. ¿Y qué funciona ahí? Ahí está está el programa de privación de libertad, pero es semi-privación de libertad. Salen los muchachos. Donde los muchachos pueden salir libremente ahí a esos predios a trabajar la tierra, porque lo permite el espacio, a hacer diversos talleres, a tomar educación, pero en un ambiente propio y adecuado para esta población. Sin embargo, esta es la antítesis del Jalteva nuevo que llamamos, que no sé si podemos ver ahí la... Ya vamos a presentar fotografías del Jalteva nuevo. Entonces, ese es un espacio de mucha relajación en donde evidentemente pues hay una metodología de reeducación propia para los muchachos privados de libertad, que es lo que nosotros no estamos teniendo en el otro Jalteva. ¿Usted conoce ese Jalteva nuevo? Claro, yo conozco Jalteva. Mire, ese Jalteva Viejo, como me lo dice Giuseppe, me lo dijo hace como 2 días en un audio. Nora, esa es la joya del INAMI. Yo coincido con Giuseppe, esa es la joya del INAMI, porque ese es el modelo de atención a adolescentes hacia el que queremos transitar, jóvenes que lleguen, que se eduquen, que aprendan un oficio o que vayan a la escuela, si ese fuera el caso, pero es esa educación, es esa reinserción a la que nos debemos enfocar, en la que nos debemos enfocar. El nuevo Jalteva tiene ya otros estándares, tiene otra estructura, habrá que mejorarlo, como bien dice el doctor Solfrini, tendrá que ampliarse los espacios, mejorarse para que realmente cumplamos con el objetivo. Lo que no queremos es que estos jóvenes salgan del proceso penal juvenil y regresen nuevamente al sistema o vayan a, como decíamos, a un pozo, o pozo 1, 2 o cualquier otro pozo. Lo que queremos entonces es que ese viejo Jalteva
sea como el mejor ejemplo a seguir en la justicia juvenil. ¿Y este es el nuevo Jalteva? Ese es el nuevo Jalteva. ¿Este es el nuevo Jalteva? Sí, así es, en proceso de construcción, y como usted puede ver, es propio el modelo como se construyen cárceles en Estados Unidos, pero evidentemente, ¿verdad? Un modelo que no se apega en lo más mínimo a la teoría de la reeducación. Entonces, sin botar ese edificio, ¿qué es lo que se requiere hacerle? Mayores espacios para deporte. Pero ahí tienen espacio de sobra en Jalteva. Sí, tenemos los espacios, lo que no tenemos es las construcciones. Por ejemplo, una escuela equipada totalmente para que se desarrolle el concepto de educación formal, porque a través de aquí es que viene el tema de la reinserción. Y también tenemos el tema de diseñar talleres, espacios para talleres que vayan evidentemente encaminados a esa reinserción que nosotros buscamos, reeducación y posterior reinserción que nosotros buscamos de los jóvenes en sociedad. Pero aquí, Renato, hay un comentario que no puedo soslayar, y es, este no es un problema solo de INAMI, este no es un problema de gobierno, este es un problema de todos los hondureños, que todos tenemos que contribuir para que esta limitancia deje de serlo, porque tenemos una cantidad de jóvenes. Esa fotografía que estamos viendo exactamente es la entrada al nuevo centro de Jalteva. Al nuevo Jalteva. Sí. Es bonita la entrada, pero como ya lo están escuchando, necesitamos hacer modificaciones en el nuevo Jalteva para que se convierta en un centro realmente de rehabilitación, con espacios libres para los jóvenes, donde se puedan hacer muchas más actividades. Disculpe que lo interrumpí. Sí, indudablemente, Renato, aquí es uno de los retos que nosotros estamos hablando que tiene el actual gobierno, de darle mejoras que sin lugar a dudas en la administración del abogado Morales ya se tenía contemplado hacer cualquier cantidad de adecuaciones, incluso hasta de oficinas del personal, porque también carecemos de las mismas. Es increíble que en un espacio tan grande nuestros técnicos, los que hacen un trabajo bastante sustancial, no cuenten ni siquiera con un espacio en donde poder desarrollar su trabajo. Ahora bien, el concepto en términos generales del centro no es el apropiado, nunca estuvimos de acuerdo, nunca fuimos consultados, y en función a eso estamos abiertos, y escuchando lo que decía el subcomisionado Lucas Bardales, creo que es muy importante que él se acerque al centro, al igual que toda la policía, para que se logre identificar estas necesidades que ya nosotros las hemos venido remarcando desde el 8 de diciembre del año pasado que nos fuimos al centro. Muchas gracias, abogado Gustavo Blanco. Tenemos que ir a una nueva pausa comercial. Vamos a regresar ya en la recta final con el abogado Blanco, con Giuseppe Solfrini, con Nora Urbina, porque este es su tema preferido, ¿verdad? Este es su tema preferido. Así es. Yo reconozco que los medios no le damos la suficiente importancia, deberíamos dársela porque se trata de la juventud más vulnerable del país, que nunca tuvo opciones y que por no tener esas opciones algunos se volvieron infractores de la ley, hay que reconocerlo. Pero son cipotes arribita de los 12 años, menores de 18 años que se pueden rehabilitar. Y por eso estamos creando concienciación en función de que el Estado se rija por parámetros correctos en la rehabilitación de estos niños. Frente a frente ahora también se puede ver por Mega Clásicos, de 1 a 3 de la tarde. Usted quiere ver frente a frente, no tuvo la oportunidad de verlo a esta hora, puede verlo a mediodía, por Mega Clásicos, de 1 a 3 de la tarde, y desde luego la repetición a las 10:30 de la noche también por Canal 5 El Líder. Bueno, estamos claros que a Jalteva es el principal centro, ¿verdad?, de la rehabilitación de jóvenes. Le hace falta inversión y acondicionarlo mejor. Yo espero que estos programas ayuden para crear conciencia en la autoridad, para que se haga todo lo que ustedes están pidiendo. Ya en la recta final le pregunto así con claridad meridiana a la abogada Nora Urbina, ¿hacia dónde debe ir
el Instituto Nacional de Menores Infractores, INAMI? Bueno, pues debe continuar su avance el INAMI. Ya no hay muertes dentro de los centros, ya hay una escuela, hay educación formal y no formal, hay talleres. Ahí vimos a los muchachos en clases de barbería, de panadería. Se deben incrementar el número de talleres, pero notoriamente y prioritariamente INAMI debe avanzar con un paso más en el tema de la reinserción. Esos 1.578 jóvenes que por ahora se han ido con una medida o con una sanción no privativa de libertad deben ser acompañados por el Estado y eso le corresponde al INAMI. El INAMI no los debe dejar de la mano, pero ¿sabe cuál es el problema, Renato? Que tenemos que tener también unas autoridades locales comprometidas. Yo le voy a dar un ejemplo, no me puedo ir sin dar este ejemplo. Un alcalde en una comunidad, había un muchacho que abría carros, que sacaba radios, lo mandaron al Carmen, privado de libertad. Claro, los jueces rápidamente le cambiaron la medida y el muchacho regresó a esa ciudad. Entonces el mismo alcalde le andaba diciendo a toda la población, mire, no deje el carro ahí, aquel cipote picarito ya salió, le va a volver a abrir el carro. Esa no es la mejor conducta asumida por una autoridad local. El alcalde lo que debe hacer es abordar al muchacho y decirle, vení, quiero saber dónde está tu familia. En las alcaldías hay una unidad municipal de niñez y entonces a través de esas unidades municipales empezar a apoyar a este muchacho, acompañarlo, decirle, bueno, mira, te vamos a dar una oportunidad, yo voy a ir a la ferretería a que te den un trabajo, yo voy a poner mi nombre de por medio, por favor no me vayas a fallar. Pero si el mismo alcalde está discriminando, está estigmatizando, este muchacho no va a encontrar un trabajo. Lo que va a pasar entonces es que rápidamente va a regresar al sistema. Entonces, esos 1.578 jóvenes que están con medidas deben ser apoyados por toda la comunidad, por las organizaciones locales, por los alcaldes, por las autoridades locales, a fin de hacerle un acompañamiento a este muchacho y que este muchacho no regrese al sistema. Otro punto que debe ser una prioridad para las nuevas autoridades del INAMI es la política nacional, la política pública en justicia juvenil. Usted lo decía, Renato, hoy unas autoridades ordenan una cosa, mañana otros ordenan otra cosa. Teniendo una política vamos a tener ya un plan de trabajo hasta el 2030, porque hay una propuesta de política pública que la financió UNICEF, que la apoyó Doquita, que la apoyaron las organizaciones no gubernamentales, y esa política propuesta va hasta el año 2030. Entonces, evidentemente las nuevas autoridades deben enfocarse en tener al más corto plazo esa política pública para enrutar todas las acciones en justicia juvenil. Continuar con la formación del personal, mantener al personal técnico, darle más formación, porque la formación tiene que ser continua, Renato. No puede ser que este año hubo muchas jornadas, el otro año no hubo ninguna capacitación. La capacitación tiene que ser continua y como INAMI es el líder del sistema, entonces INAMI también tiene que esforzarse por capacitar jueces, fiscales, policías, a las organizaciones que trabajan en el nivel local. Hacia ahí creo que debería de enfocarse el trabajo de INAMI prioritariamente. Muy bien. ¿Y usted qué sugiere? Claro, mire, nosotros con el proyecto que hemos terminado y que hoy día presentamos los retos al Intercontinental en una media hora, junto con todas las autoridades, pensamos que el proceso de capacitación y de formación es continuo. Es continuo porque tenemos un material humano muy importante en el cual hay que invertir para tener un efecto positivo en la sociedad. Entonces, nosotros hemos colaborado con todo el sistema, porque no hay solamente INAMI, también hay Poder Judicial, porque son los jueces que emiten la sentencia. INAMI está encargado a la gestión del joven. Hay la policía,
que hacen la fiscalía, que hace la investigación y arrestan a los muchachos. Nosotros hemos trabajado un poco todo en crear y fortalecer el sistema. Y vamos más tarde a analizar los retos, hasta dónde hemos llegado y cuáles son los retos que el sistema, quiero decir mejor, Honduras, el Estado de Honduras, encuentra. Lo que quiero decir es que no estamos frente a una emergencia de jóvenes, frente a la criminalidad, no estamos frente a una emergencia del sistema en sí. Creo que estamos dando buena respuesta. ¿Hay limitaciones? Claro que hay limitaciones. Claro. La doctora, la abogada Nora lo decía antes, sobre 1.400, 1.500 jóvenes, más o menos 200 están disminuyendo, están privados de libertad, 1.200 en medida. Hay que fortalecer el seguimiento de estos jóvenes. INAMI tiene un equipo y un budget limitado. Se ha hecho hasta que se podía ir, pero ahora hay que forzar. Sí hemos visto que ha disminuido la tendencia de los jueces a encarcelar los jóvenes. Muchos de los televidentes pueden decir, ay, ¿por qué son criminales? Mire, hay datos científicos claros. Menos un joven tiene relaciones con el sistema penal y mejores para él. O sea, hemos visto en todos los países que hay investigaciones que los jóvenes que tienen más años de privación de libertad tienen un índice de reincidencia criminal más alto. Sí. Parece una cosa increíble, parece que una carencia, un libro, una computadora, un estímulo de vida le da más. Mire, yo todavía cuando lo cuento y digo la última cosa, me sale se dice piel de gallina en español. Sí. Cada vez que me lo remito, un joven que recién entra en el centro de Calteva y que estaba ahí, estaba en cuarentena, entonces estaba en este cuartito y me mira y me dice, yo estaría aterrorizado, me dice, no quiero salir de aquí, porque por la primera vez en mi vida alguien me preguntó cómo estoy. Mira, de juro me viene un nudo a la garganta. Significa que su familiar nadie no ha tenido un gesto de cariño, nadie lo ha visto como un sujeto. Y esto entonces lo hace pensar mucho, que estos jóvenes sí han cometido un delito, pero a veces son víctimas de todo un sistema muy, muy complejo. Mire, me encanta que un televidente me haya escrito recordando el Jalteva de los 70, el Jalteva con la Junta Nacional de Bienestar Social. Yo les voy a decir, eran regímenes militares, producto de golpes de Estado, pero asesorados por civiles. Hubo gobiernos militares con asesoramiento de los mejores civiles en sus campos en ese momento. Y algunos son de la opinión, y hay libros sobre eso, que Honduras no cayó en la guerra civil que cayó en los 80, El Salvador, porque a tiempo algunos civiles le dijeron a los militares que habían golpeado el Estado de Derecho, hagan esto en el campo, hagan esto en el agro, hagan esto con la tierra, para evitar que los campesinos empiecen a generar movimientos que al final van a alterar la gobernanza. Se anticiparon a hacer lo que otros gobiernos en América Central no hicieron y evitaron, por lo menos en los 80, aquella confrontación que sacudió a El Salvador, a Guatemala, no digamos, que tuvo la guerrilla más vieja de América Latina. Pues fue en ese marco, si no me equivoco, fue en los tiempos de Ramón Villeda Morales. Aquí los datos se me han alterado un poquito, pero Jalteva, la vieja Jalteva, ¿cuándo se construyó? 54. En el 54, fue en los tiempos de Ramón Villeda Bermúdez. De Ramón Villeda Morales. De Ramón Villeda Morales. Pues lo que yo quiero decir es que en los 70 todavía teníamos un Jalteva de rehabilitación enorme. Y un televidente me está diciendo, buenos días, me dice, estoy viendo el programa, los que trabajamos en Jalteva, ahí era una joya en todos los deportes, grupo musical, huertos, agricultura, talleres, biblioteca, y me dice así con exclamación, Renato, los internos en ese momento deseaban estar ahí, lo que está diciendo don Giuseppe Solfrini. Y yo trabajé muchos años, hasta conjunto musical teníamos, los Jalteva Boy. Saludos. Yo conocí ese Jalteva. Yo conocí ese Jalteva que rehabilitaba. Hasta inglés aprendían.
su servidor fue campeón nacional en categoría infantil. Había aprendizaje para los internos, muy buena orientación. Por eso en ese entonces se llamaba Centro de Rehabilitación Juvenil Jalteba. Era una joya en Honduras y en Centroamérica. Ese es el Jalteba que yo soñé cuando invirtieron esos 300 millones de lempiras. Ese es el Jalteba que yo soñé porque lo conocía en los años 70. Ese debe ser el reto suyo, de las nuevas autoridades del INAMI. Totalmente de acuerdo, Renato. Ya prácticamente la mayor inversión ya la tenemos. Ahora solo falta condicionarlo. Ahora bien, Renato, yo quiero agregar algo. Mientras nosotros no veamos esta cuestión de manera sistémica, vamos a estar a palo de ciego. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchos casos cambiamos de gobierno a gobierno las reglas del juego. Esa es una. Número dos, aquí hay un trabajo ya hecho, que se debe de continuar. Hay desaciertos, sin lugar a dudas, pero volvamos los aciertos o volvamos los fortalezas. Ahora bien, me preocupa que sigamos viendo que el INAMI es el único, porque tiene la competencia generada por el Estado para trabajar con muchachos infractores y muchachas. Sin embargo, ¿dónde queda acá lo que ya decía la abogada Nora Urbina, las alcaldías? ¿Dónde queda acá la empresa privada? ¿Dónde quedan todos aquellos y aquellas hondureñas de buen corazón que ven esto como un problema nacional? Tenemos un sistema educativo que de repente, en vez de orientar a los muchachos a que vengan, los orienta a que salgan. Tenemos también el tema del desempleo. Nosotros tenemos en el programa de medidas sustitutivas alrededor de 1.700 jóvenes que ya van con algunas competencias, como por ejemplo la parte informática, la parte de panadería, la parte de elaborar hasta ataúdes cuando estuvimos en lo más crudo de la pandemia, y así diferentes talleres. Pero el muchacho sale tan estigmatizado que los empresarios dicen, no, esto no es asunto mío y más bien esto me va a traer más desventajas que ventajas. Entonces, aquí debe, como ya bien conocemos, existe una política, pero esa política debe ser como más de repente fortalecida, más estructurada, como en efecto sé que lo está, pero los tiempos cambian en estas situaciones también, debo decir, necesitamos nuevas sinergias. Por ejemplo, que el INAMI comience a hacer todas aquellas articulaciones con actores internacionales y nacionales para ser más efectivos en lo que hacemos, pero nos quedamos solo con la mitad de lo que en realidad deberíamos hacer y eso nos hace poco efectivos. Por ejemplo, en mi centro nosotros contamos allá con 94 jóvenes en condición de privación de libertad, claro, la mayoría de ellos porque están por extorsión. La mayoría de ellos, como bien lo señalaba usted y mis compañeros acá presentes, son muchachos que han prestado sus nombres para ir a dejar un papelito nada más. Entonces la infracción en este caso para menores no es para ellos, es un delito para los adultos que lo llevaron a eso, pero no se ve desde ahí. Entonces lo vemos el impacto lo vemos tan poco que vemos que los muchachos siguen llegando, si bien es cierto, ha bajado bastante. Y otro dato relevante acá es, a través del proyecto acá representado por Giuseppe, la cooperación italiana, Doquita, Proyecto Mondo, se ha interesado porque se hagan estos espacios de formación a alto nivel para todos los que somos parte del INAMI, la parte técnica. Entonces, dentro de este programa de formación con universidades suramericanas, entran jueces, fiscales, defensores de la niñez, comisionados, CONAPREP, policía. Entonces todos comprendemos que si impulsamos cada quien lo que corresponde, vamos a hacer más efectivo lo que hacemos. Bien. Pero de repente hay muchos, y yo le digo, a mi centro siguen llegando jóvenes, Renato, que son golpeados cuando los capturan y todo lo demás, cuestiones que ya debieron haber sido superadas. ¿Y qué edad promedio? Nosotros tenemos jóvenes entre 12 a 18. A 18. Sí, puede ser en esa edad. Que lo golpean con la captura. Correcto, lo estoy escuchando, Por eso es muy importante que la policía entre, Renato, en todo este proceso, como dice el director de Jalteba, de capacitación, porque hay una convención contra la tortura, que a Honduras también le han hecho señalamientos porque la privación de libertad y la captura de un adolescente, si no es un adolescente peligroso, que lo podría haber, Renato, también hay que reconocerlo,
pero la captura no debería de representar ningún golpe, ninguna medida más allá, porque claro, si hay necesidad de hacer uso de la fuerza, la policía lo puede hacer, pero debe tratar de hacer un uso racional de la fuerza. Correcto. Sabiendo que hay jóvenes peligrosos, como usted lo plantea, sabiendo que hay jóvenes peligrosos. Yo he escuchado a un Gustavo y dice, la mayor parte llegan por extorsión. Y yo casi estoy convencido que esos jóvenes a quienes les imputan el delito de extorsión son extorsionados por su misma juventud. Así es. Las redes criminales utilizan a estos jóvenes que se ven obligados a hacer lo que hacen en función de que no los maten, de sobrevivir en sus colonias calientes. Usted es un experto en eso. Entorno Blanco también, la abogada igual. Además, cuando yo entrevisté a los jóvenes, ni tienen verdad lo que han hecho. Yo pienso, yo soy italiano, nosotros tenemos una tradición larga de mafia, entonces de extorsión. Sí. Puedo decir algo. Así es. Y tenemos casi 100 años, entonces hasta un poco de instrumentos de intervenir. Siempre digo, atención, la criminalidad organizada, especialmente el mecanismo de la mala, es un cáncer, es un pulpo que se puede troncarlo al nacer. Ma cuidado porque los jóvenes son víctimas. Y cuando yo le digo, le explico, mire que la extorsión es un crimen feo, disgustoso. Tú te vas allá y saca el dinero a alguien que está trabajando. Piensa si es tu mamá. Piensa si tu papá que está trabajando y alguien le viene a sacar este dinero. ¿Sabe la reacción? Se quedan sorprendidos. Porque le hablamos en el sentido, no tanto si lo golpea no entiende nada, mas si tú uno lo hace reflexionar sobre el valor, maestra, a cosas simples, de verdad se quedan pensando. Muchos de los jóvenes se dicen, mire. Y eso es la justicia restaurativa, la reflexión que se les... Claro. Bueno. Esto lo dejo para después de la pausa, ya estamos en la recta final del programa. Nos saludan desde San Pedro Sula y usted, como fue fiscal de la niñez, me va a valorar este comentario del televidente que me dice que no dé su número. A la Fiscalía de la Niñez lo que le ha interesado es el menor infractor. El resto de niños o los niños candidatos a infractores no les interesa. Y si no, vea los semáforos de San Pedro Sula, El Progreso y Tegucigalpa, atestados de niños utilizados para ejercer mendicidad y otras cosas. Y en el caso del Progreso, hacen esa práctica a una cuadra de la Fiscalía y no hacen nada cuando el Código Penal establece que es delito el que no hagan nada para evitar estos problemas. Reitero, la Fiscalía solo pone su atención al menor ya convertido en infractor para pedir castigo, no rehabilitación. Porfa, no publique mi número. Sí, la abogada me va a valorar este comentario porque ella fue fiscal de la niñez después de la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. La lluvia fuertes en la tarde y noche de este martes en Honduras por influencia de Ian. Pues tendremos lluvias hoy en la tarde y noche en todo el país, dice el titular de Tu Nota. En un abrir y cerrar de ojos cerrarían ONG, expertos sobre ataques a sociedad civil. Me interesa esta nota. Si me la pueden abrir, por favor. Así le pido a usted, cuando le interese un titular de Tu Nota, puede entrar a Tu Nota a leerlo. Me voy a ir con la entrada, con el lead de la noticia, la entrada, el primer párrafo. El periodista nicaragüense David Quintana aseguró este lunes que Honduras va a vivir el mismo socialismo de Nicaragua si se aprueban leyes que eliminen organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos y sociedad civil. Quintana se refirió al proyecto de decreto que impulsó en el Congreso Nacional hondureño para crear la ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, misma que suprimiría la norma que dio vida al Foro Nacional de Convergencia FONAC. Pues esta es la opinión que tiene el periodista nicaragüense que fue entrevistado por Tu Nota
En un abrir y cerrar de ojos pueden cerrar ONG, dicen expertos sobre ataque a sociedad civil, porque algunos dirigentes de sociedad civil consideran que es un ataque cerrar el Foro Nacional de Convergencia FONAC. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. A préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, prácticamente vamos a concluir con ese reclamo que hacía un televidente hacia la Fiscalía de la Niñez desde San Pedro Sula. Y considerando que ella fue fiscal de la niñez, pues tiene un minuto para que nos dé su valoración. Sí, bueno, la verdad es que el televidente tiene razón. Hay muchísimos niños que andan en la calle, los podemos ver en los bulevares más importantes de las ciudades también. Bueno, hasta en las casetas de peaje hemos visto muchísimos niños. En realidad este ha sido un problema que ha ido en incremento. Ya decíamos que hay más de 500,000 niños vulnerables que están en esa situación. Sin embargo, ese no es rol de la Fiscalía de la Niñez. La Fiscalía de la Niñez debe conocer de todos los casos donde se ha cometido ya un delito y pues hay una institución rectora de niñez que conoce de todas las políticas de niñez. Hay un sistema de garantía de derechos, hay un consejo municipal de niñez en cada una de las comunidades, así es de que, bueno, cada institución a hacer su rol. Sé que la actual fiscal de la niñez ha hecho operativos conjuntos para poder restituir derechos, pero ese es un rol fundamental de otra institución, ¿verdad? Eso diría. Bueno, muchas gracias, abogada. Son las 8:57. Comentarios finales, abogado Gustavo Blanco. Muchísimas gracias por este espacio, Renato. Y sí que quisiera decirle a todos los hondureños lo que hemos venido diciendo a lo largo del programa. Involucrémonos en este problema, que es un problema de país, no es un problema de institución y no solo termina con el gobierno, continúa. Así que muchas gracias. Muy bien, y esperamos que haya Doquita para muchos años más, que es la cooperación internacional italiana para Honduras en esta materia. Usted es el segundo o tercer representante desde que tiene de estar Doquita aquí en nuestro país. El tercero. Ah, es el tercero, ya lleva 4 años. 4 años, debía quedarme un año y al final me quedé uno porque el proyecto era muy interesante y vimos el resultado, y uno por la amabilidad y cariño de la gente hondureña. Qué bien, pues el comentario final. Mire, el problema es un problema serio y puede ser hasta dramático. Si no hacemos sistema y nos organizamos y no encontramos soluciones rápidas y fáciles, la cosa puede escapar de la mano. Ahora creo que los pasos adelante se han hecho, hay que fortalecerlo. La prioridad para usted en este momento, la prioridad en cuanto a política pública en este momento. Yo creo que hay fortalecer INAMI en todas sus partes, por ejemplo, en las medidas alternativas, dar seguimiento a estos jóvenes que no tienen la privación de libertad, pero tienen simplemente un obligo de firma, un curso a la municipalidad, lo que sea, pero saber exactamente dónde están y qué hacen. Tenemos que fortalecer las instituciones del Estado y que hagan sistema, hablan con una voz y que se refuerce este sentido de los jóvenes que tienen institución que la puedan respaldar. Okay. No hay que retroceder. No. Y dijo el comisionado Lucas Bardales que está en sintonía con una justicia penal aplicada a menores, orientada a la educación y a la restauración. De otra manera, no concebimos la justicia penal, si no es para restaurar y educar a los jóvenes y que estén al servicio de la sociedad cuando salgan de esos centros. Por mucho coraje que haya, porque aquí hay personas adultas mayores con coraje para los jóvenes infractores de la ley, que les caiga todo el peso de la ley. Sabemos que hay jóvenes que cometen delitos fuertes, pero la mayor parte de delitos se cometen en otras edades. Pero con un joven de 12 a 18 años, el deber que tiene el Estado es de educarlo, reorientarlo, restaurarlo. A los 13, 14 no lo podemos condenar a que sea un delincuente estigmatizado así para toda la vida. Es deber educarlos. Y ese ha sido el espíritu del programa, que con estas decisiones que está tomando el gobierno, ojalá
le demos continuidad a lo bueno que se ha hecho en los últimos años y fortalezcamos estas instituciones. A todos muchas gracias, buenos días.